Bueno, yo creo que partir de la base de que cualquier terapeuta, su pensamiento último es ayudar a la gente. Y también veía unas carencias importantes dentro de la salud, sobre todo de la salud pública. Se intentaba enfocar mucho la salud sobre los síntomas y nunca sobre las causas. FISED nace en 2019, es decir, 7 meses antes de pandemia. Justo, sí. ¿Suerte o trabajo, en tu caso? Yo cuando llegué el primer día a casa, después de cerrar, yo llegué y cogí mi pijama y lo colgué de mi barra de dominadas para verlo en el pasillo todos los días. A partir de ahí me senté en la silla y lo que dije es, hostia, ¿qué hago? Yo creo que nutrición, psicología y fisioterapia son capaces de albergar las patas, a mi parecer, principales de la salud. Y sobre todo, yo creo que muy importante, valores. Yo no quiero de grandes cosas. Al final lo que quiero es trabajar a gusto, trabajar en lo que me gusta y cómo me gusta trabajar. De ahí yo creo que es la base de ser autónomo y emprender un negocio como este. ¿Consideras que a día de hoy eres exitoso? Si yo tengo miles de millones, tengo una mansión y un coche lujoso en la puerta, pero no tengo la sensación de haber hecho nada por nadie ese día, a mí me parece insignificante lo que yo estoy haciendo. Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo episodio de Yo Soy Riftail. Hoy estamos con Raúl, fisioterapeuta y creador de FISED, una clínica donde se trabajan diferentes aspectos que ahora nos contará. Y vamos a llevar este episodio por un lado más, pues precisamente empresarial, emprendedor, de cómo empezó todo, pero sin olvidar tampoco pues esos temas más de la fisioterapia y problemas comunes que suelen haber y cómo los podemos solucionar, ¿no? Entonces, para empezar, antes me gustaría que te presentases y que la gente que nos esté viendo sepa quién va a hablar hoy. Uh-huh. Pues yo soy Raúl, soy fisioterapeuta, osteópata, soy técnico deportivo también y estoy formado en diferentes aspectos relacionados con el ejercicio terapéutico y sobre todo con el dolor. Y bueno, soy el director del Centro de Fisioterapia Integral, FISED. Recalco esto integral y luego explicaré el porqué. Pero bueno, por esa visión integral que como me comentabas, pues alberga los diferentes aspectos de la salud con diferentes profesionales en el centro. Vale. Como has dicho, vamos a ir profundizando poco a poco en este tema de FISED y por qué integral, qué significa realmente y dónde está el valor. Pero antes de eso, quiero que me cuentes, empiezas tu carrera profesional como fisioterapia, intuyo, y ¿cuándo nace la idea de decir voy a hacer una clínica porque pienso que falta esto en el mercado o realmente me nace porque quiero ayudar a X personas? ¿Cómo nace la idea? Bueno, yo creo que partir de la base de que cualquier terapeuta, en su esencia, o por lo menos eso pienso yo, su pensamiento último es ayudar a la gente. A partir de ahí es intentar buscar las herramientas con las que uno se siente cómodo para poder hacerlo. Yo la verdad es que llegué a este mundo de la fisioterapia más tarde de lo habitual. Yo empecé a estudiar primero osteopatía con casi 26 años y a partir de ahí pues me enamoré de la terapia manual, me enamoré de la salud y a partir de ahí pues seguí estudiando durante más de 10 años de estudios en diferentes cositas, acabando por fisioterapia. Y desde ahí, durante todo ese proceso, pues lo que entendí es que, bueno, principalmente quería trabajar a mi manera, a mi modo de entender la salud y también veía unas carencias importantes dentro de la salud, sobre todo de la salud pública, en el que, pues bueno, se intentaba enfocar mucho la salud sobre los síntomas y nunca sobre las causas. Yo digo que se preguntan muchas veces el qué y eso es, pues bueno, relativamente sencillo de entender, de saber, pero los porqués es un poquito más complicado. Y desde ahí, pues, entendí que nosotros aportábamos desde ahí una visión diferente y que hacía falta trabajar desde ahí. Y qué mejor que hacerlo como uno cree, basado en sus valores, en sus principios y trabajar desde ahí. Me parece súper importante eso de que a mí también le suelo hacer mucha referencia el no vayas a la consecuencia de me duele la cabeza, vale, tómate esto, sino que no dejes eso de lado, pero también cuestiónate por qué te está doliendo la cabeza. A lo mejor es que está teniendo, en este caso, una mala alimentación y en base a eso te duele, ¿vale? Tómate si quieres, pues en este caso, no sé, un paracetamol, un ibuprofeno, pero también ve más atrás y pregúntate y cuestiónate, es lo que realmente creo que al final, bueno, acabará solucionando los problemas, porque si no, de una forma u otra van a asomar. ¿Siempre pensaste
en que FISED iba a ser algo integral o empezó simplemente contigo tratando pues, ciertos aspectos, como has comentado, de la osteopatía, de la fisioterapia? ¿O ya desde el principio había más profesionales que abarcaban otras patas? Pues sinceramente desde el principio nació como un elemento integral, pero dentro de la fisioterapia. Al final el centro se llama Centro de Fisioterapia Integral, con lo cual pretendía en un principio el albergar diferentes disciplinas dentro de la fisioterapia. Esto por un lado, pues bueno, se convirtió en algo complicado respecto a que la gente en general tiene un desconocimiento bastante importante de hasta dónde alberga las especialidades o las distintas disciplinas dentro de la propia fisioterapia. Vale. Y bueno, y luego vino nuestra querida pandemia que nos hizo mucho daño y nos complicó un poco la existencia. Con lo ¿Ya cual, habíais empezado en ese momento? ¿En qué año nace pues FISED? sí, FISET nace en 2019, es decir, 7 meses antes de pandemia. Justo, sí. Sí, entonces, pues bueno, nos hizo un poquito de daño y tuvimos que reinventarnos un poco. A partir de ahí, pues en base dentro del propio confinamiento, de la propia pandemia y demás, pues movernos como nos movimos todos porque no podíamos trabajar, nos dio la posibilidad de empezar a conocer a otras personas, a otros terapeutas. Y desde ahí, pues empezar a entender que FISET, aunque todavía conserve el nombre de Centro de Fisioterapia, pues debería convertirse en un centro de salud integral, que albergara diferentes profesionales y con visiones también muy parecidas, que eso quizá era lo más complicado, el que diversos profesionales dentro de sus disciplinas también tuvieran una visión abierta, una visión Ujú. integral y con muchas ganas de trabajar en equipo, que en este ámbito pues muchas veces es difícil porque ni siquiera nos forman para trabajar en ese ámbito. Has tocado una palabra que yo creo que cuando intentas crear una estructura y crear algo un poco más allá de simplemente tú como individuo, suele ser muy complicado y es crear ese equipo, ¿no? Más cuando hablamos de salud y más cuando hablamos de algo que lleva esa parte emocional tuya de siento FISED como una responsabilidad de salud de las personas. No puedo captar a cualquier nutricionista, a cualquier psicólogo, sino que tiene que ser alguien que realmente esté alineado con los valores que promulgo. Entonces, claro, me sale esta pregunta, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de ir conociendo a las personas que ahora forman FISED? ¿Quién no forma FISED y por qué? Ese un poco entramado del equipo y cómo hacer para delegar otras partes en las cuales no te encargas tú. Pues fue complicado, con procesos de selección muy amplios, muy intensos, con muchísimas entrevistas, intentando en las propias entrevistas del inicio ¿Mm? el conocer ya pues eso, la forma de entender, la forma de proceder. Y sí, fue complicado. Y una vez incluso captados, tuvimos muchísimas reuniones. Al final hay un trabajo detrás enorme de conocimiento de la terapia de cada terapeuta. Conocimiento personal de cada terapeuta. Al final, el integrar un grupo, como tú dices, es complejo y no solo nos podemos basar en los aspectos puramente profesionales. Al final se comparten muchas horas y es necesario que a nivel personal también conectemos. Entonces íbamos buscando un poco eso. Y yo digo que como fisioterapeuta no sé cómo soy, pero como recursos humanos, yo, vamos, tengo un ojo tremendo porque he tenido muchísima suerte de que los profesionales que han pasado por FISET pues tienen ese entendimiento y sobre todo, yo creo que muy importante, valores. Valores que acercan a la persona y valores que acercan a los pacientes, ¿no? Manteniendo o albergando ese carácter humano hacia el paciente, que a mí me parece algo esencial y algo primordial, más allá de los conocimientos, de las técnicas que los profesionales puedan utilizar, la cercanía, la empatía, la lectura hacia la persona, el entender, el acompañar en los procesos, porque eso viene innato, eso no se estudia y eso es parte de la persona y eso era fundamental. Y en ese aspecto, tanto con el nutricionista como con la psicóloga, la verdad es que he tenido una suerte alucinante porque son personas maravillosas. ¿Has tenido en tuyo que rechazar otras por las entrevistas que has hecho o siempre ha sido la primera? No, hemos seleccionado a la primera, pero es verdad que Vale. con procesos de selección largos, como te digo, mínimo teníamos unas 3 entrevistas de una hora y pico, Cuando hablando. dices teníamos, ¿te refieres a ti Sí, y a quién más? bueno, yo siempre hablo en plural porque al final siempre yo lo entiendo como un colectivo, Sí, como un entiendo. elemento integrador. En ese momento estaba conmigo pues, la podóloga, que ya no está con nosotros,
pero sí que fue un poco una medida de inicio, en la que me ayudó mucho pues, a proceder en entrevistas, a apoyarme, a tener esa visión y demás. Sí. Con lo cual, pero bueno, al final la decisión siempre recaía, para lo bueno y para lo malo, como digo, en el director, en el responsable de todo esto. Pero bueno, al final sí que según fueran entrando, porque no entraron todos a la vez, siempre teníamos el apoyo de quien venía y siempre me gustaba apoyarme para que no solo yo estuviera a gusto con la elección de la persona, sino el tener también el beneplácito del resto de componentes del equipo. Al final, como estamos hablando, cuando quieres montar un equipo, por mucho que a ti una persona te convence y digas 100% la quiero para mi equipo, si ya tienes a otra y no se terminan de llevar bien, claro, ahí tendrás que poner en balanza, vale, ¿hasta qué punto me vale la pena esto que a mí a lo mejor me convence, pero otra persona de mi equipo no? Porque va a crear fricción en un futuro y es todo lo contrario a lo que buscamos, ¿no? Tenemos entonces 3 patas, por lo que has comentado a día de hoy: fisioterapia, nutrición y psicología. ¿Hay algún motivo por las cuales estas 3 patas son las que fundamentan Fisea a día de hoy? ¿Hay futuras ramas que también quieras tocar? ¿Cómo planteas ese escenario? Yo creo que nutrición, psicología y fisioterapia son capaces de albergar las patas, a mi parecer, principales de la salud. Alimentación, la salud emocional y la salud física a través de los diferentes ámbitos. Con lo cual sí que eran conceptos totalmente relevantes y totalmente imprescindibles en el centro. Más allá, la verdad es que FISET es un centro chiquitito y por medios al final tampoco es capaz de albergar una gran cantidad de profesionales. Y por un lado nos gusta eso. Nos gusta ser un centro chiquitito, un centro pequeño, más allá de que a nivel de visión empresarial no sea como muy, muy exitoso. Pero bueno, al final la idea es como te decía, poder mantener esa cercanía. A mí me gusta conocer a los pacientes que entran, ya sean míos o ya sean del resto de profesionales. A mí me gusta recibir a los pacientes como si fuera mi casa y como parte de la familia. Mira, hay algo muy, muy, muy importante en mi parecer, en mi visión de proyecto, y es que entendemos que un paciente que entra por la puerta ocurren 2 cosas. Aparte de tener dolores o problemas, vienen con los miedos adquiridos de esa propia patología o esa propia dolencia y a la vez del qué me van a hacer, ¿no? ¿A quién me voy a encontrar delante? Y eso lo tenemos que entender. Entonces yo digo que desde el minuto 1, desde que el paciente entra por la puerta de FISET y ve la recepción, tenemos que recibir al paciente ya entendiendo todos esos miedos, todas esas inseguridades y todos esos problemas. Con un trato humano y explicándole muy bien, e intentando crear ese primer contacto, esa primera relación terapéutica que es muy, muy importante, en el cual el paciente se sienta eso, como en casa. Y a partir de ahí hemos cuidado mucho, tanto la recepción como la infraestructura, la cercanía e incluso la decoración, para que la gente se sienta cómoda en cuanto entra. Y la verdad es que es algo que destacan mucho los pacientes, el que se sienten cómodos, el que se sienten a gusto. A partir de ahí ya ha empezado el proceso terapéutico. Y luego es escuchar al paciente y el saber un poquito lo que ocurre. Con lo cual, pues con este pensamiento, el hecho de meter muchísima gente y que albergue muchísimos pacientes, al final no me gusta ser una cadena de pacientes en el que entren 40 pacientes al día en el centro. Al final, porque perderíamos un poco ese ámbito personal y ese ámbito cercano. Esa esencia, ¿no?, de la que estás hablando. O a lo mejor cambiaría un poco la estructura, la visión, porque ya no sería que, por ejemplo, lo que comentas de que te gustaría conocer y saber un poco de cada persona que entra, cuál es su motivo, por qué tiene esos miedos y ir más allá, ¿no? Entonces, te iba a preguntar que, claro, dices que a día de hoy pues, es un centro pequeño, que al final mantiene esas intenciones, pero de cara al futuro, ¿ves algún cambio de estructura? ¿Ves más a futuro? ¿Crees que hay una forma de alcanzar el éxito más allá de lo que tenéis a día de hoy? ¿Cómo planteas eso? A nivel de estructura más en cuanto a proyecto, no tanto de FISET de valores, sino más allá de esto. Yo creo que aquí lo que tenemos que basar es en qué es el éxito para mí, ¿no? Sería lo elemental. A partir del éxito por ahí es... yo no soy
no quiero de grandes cosas. Al final lo que quiero es trabajar a gusto, trabajar bien, trabajar cómodo, trabajar en lo que me gusta y cómo me gusta trabajar con la gente que yo quiero trabajar. De ahí yo creo que es la base de ser autónomo y emprender un negocio como este. A partir de ahí, sí es verdad que cada año intentamos renovarnos. ¿En cuanto a qué? En cuanto a proyectos nuevos, en cuanto a formas de llegar a los pacientes, en cuanto a sistemas, en cuanto a propia por formación. E intentar aprender, seguir aprendiendo, seguir entendiendo más cosas. Yo digo, si somos mejores, aprendemos más, intentamos innovar cada año, pues intentaremos llegar a sitios donde quizá otros no lleguen y ese es un poco el éxito. Eh, Tenemos que ver, pues eso, que cuando uno se queda como está, generalmente pues puede estar muy bien. Pero bueno, yo soy un culo de mal asiento. A mí no me gusta hacer siempre lo mismo. Me moriría, aunque por mucho que me guste. Al final, yo creo que la evolución y el desarrollo, tanto a nivel profesional como a nivel personal, parte de eso, de ver cómo se puede hacer las cosas mejor, cómo podemos mejorar, cómo podemos llegar a más, cómo podemos ayudar mejor en base a cómo podamos. Últimamente estamos intentando desarrollar elementos de conexión con terapeutas externos, con gente externa. Es algo que igual a mí me parece muy, muy bonito, ese gesto de conexión entre diferentes centros, ya sea de fisioterapia o de otro tipo de ámbitos, que bueno, que aunque no se puedan albergar, sí que da un elemento de confianza a los pacientes. El que yo te derive a ti, a alguien de mi confianza, va a hacer que tú también te sientas seguro, ¿no? Y que todas Totalmente. esas barreras iniciales pues se rompan en un principio. Con lo cual, bueno, pues estamos últimamente con un montón de reuniones para intentar igual conocernos, para intentar hacer labores de difusión. Es algo que a mí me gusta mucho y quizá en lo que más se vaya a desarrollar en los próximos tiempos FISET, más allá del elemento de terapia de recepción de pacientes. Sí, Yo siempre he creído que la educación en salud, la educación en pacientes, el que el paciente comprenda lo que le ocurre, comprenda cómo se pueden prevenir sus problemas y aprovechar la salud, ¿no? En su máximo esplendor. Eh, es lo fundamental. Hay una falta de cultura sanitaria, hay una falta de educación de la salud grande. Entonces, yo creo que es algo muy, muy interesante el poder llegar a mucha gente a través de eso, de difusión, de charlas sobre diferentes aspectos que le pueda interesar a la población. totalmente. Al final, digamos que la educación es el comienzo de todo, ¿no? A partir de ahí es como vamos a conseguir progresar y evolucionar, que es otra de las cosas que has dicho que, y ahí estoy bastante de acuerdo, siempre y cuando mantengamos una evolución, tanto en personal como profesional, vamos a tener esa, o al menos como yo lo veo, esa parte del éxito asegurada. Porque puede que tengas un objetivo y puede que llegues mañana, pasado, en un año, en 10. Pero si no dejas de moverte, al final te vas a despertar cada día diciendo, estoy un pasito más cerca, estoy un pasito más cerca, estoy un pasito más cerca. Y va a ser eso lo que realmente te motive a seguir, porque está muy bien llegar al resultado, pero una vez has llegado, ¿qué? ¿No? ¿Qué hay después? Entonces, disfrutar de ese camino que tanto se dice y tan cliché es, pero que realmente te das cuenta que es donde está lo importante. Vale, tengo un objetivo y a lo mejor lo consigo en 10 años, pero es que tengo ganas de que empiece el día para moverme hacia ello, porque me motiva, ¿no? Y te voy a preguntar, relacionado con todo lo que estás diciendo, ¿consideras que a día de hoy eres exitoso? Pues podría decirte que sí. Podría decirte que sí porque, pues como dices, yo creo que es fundamental. Me levanto cada mañana contento de lo que hago. Por suerte, aunque ya te digo que no tengo grandes requerimientos a nivel económico y no es algo que yo mire. Yo siempre digo que si uno mira el dinero, al final no va a ir bien. Si hace su trabajo bien en condiciones, el dinero vendrá. Vivir tranquilo, vivir en armonía, yo digo que soy súper afortunado, ¿eh? Yo digo que tengo el mejor trabajo del mundo. Dime tú en qué trabajo puedes irte todos los días habiendo ido a la cama, sabiendo que has ayudado, no te digo a todos mis pacientes, y que llegue a todos, pero joder, a una sola persona haya podido ayudar todos los días o le ha servido de consuelo
o incluso muchas veces les vale con que les escuches y les atiendas y les trates bien y con cariño. Irse a la cama todos los días con la tranquilidad de que has hecho algo, que has aportado algo a nivel social, a nivel humano, a una persona, para mí es un éxito rotundo. A partir de ahí, lo que decías en cuanto a objetivos, completamente de acuerdo. Yo pretendo levantarme todas las mañanas con pequeños objetivos, con pequeñas montañitas, pequeñas montañitas. Yo jamás he visto una montaña enorme y no me he dirigido a una montaña grandísima. Siempre he ido a montañas chiquititas, a las cuales cuando llego a esa montaña digo, vale, ¿y cuál es la siguiente? Vamos a por la siguiente. ¿Y qué cosas nuevas podemos hacer? ¿Y dónde puedo aprender cosas Sí. nuevas? ¿Y de quién puedo aprender? ¿Y a quién me puedo arrimar para aprender más, para ayudar más y para que me ayuden? Es fundamental. Ir planteando siempre esos, como dices, ¿no? Pequeños objetivos para tener motivos. Me parece muy curioso y a la vez importante algo que estás mencionando y es el que no tienes aspiraciones increíbles de decir quiero llegar a esto, facturar tanto, porque al final estás cumpliendo lo esencial para ti, que es irte a dormir sabiendo que has podido ayudar a las personas, sabiendo que estás progresando. Y muchas veces no tiene por qué ir más allá de eso, que yo creo que sí que con este tema de las redes sociales, todo el sector del emprendimiento, que es algo que pues a mí me gusta mucho vivir desde dentro y también probar y proyectar, muchas veces caes en una falsa verdad, yo creo, que es el decir, necesito conseguir este objetivo y es un objetivo, no sé, te pongo facturar 10 millones. Y dices, vale, como objetivo es uno más, cada uno se pone el que quiera, pero realmente tiene valor ese objetivo más allá de conseguir ayudar a una persona el día de hoy. O sea, en las cosas pequeñas, en ese camino es donde realmente va a estar el valor y donde sepas apreciar los pequeños detalles. Entonces, comentabas el tema de, pues esto de ayudar a las personas, de que al final es lo que te llena. ¿Crees que el fin último como ser humano, como Raúl, es conseguir ayudar y aportar valor a las personas? ¿Crees que si no hicieses esto te sentirías vacío? Yo siempre he pensado que sí, que efectivamente es así. Mira, desde que estudiaba bien chiquitito, yo creo que esto nos pasa un poco a todos. Todos tenemos un poco esa visión de yo quiero ser bombero, yo quiero ser policía, yo quiero ser médico. Al final, no creo que sean unas visiones en las que uno quiere ganar mucho dinero. Y no es algo que uno cuando es pequeño tenga esas intenciones. Al final, en el fondo, lo que llega es vamos a hacer trabajos para ayudar a la sociedad. Yo creo que es algo intrínseco que tenemos. Es verdad que muchas veces por el camino, por el sistema, por la sociedad, por redes sociales, como decías, y demás, tendemos a mirar el mundo del emprendimiento con un éxito, con coches de lujo, con mansiones, con vidas de lujo. Yo, pues bueno, respeto por supuesto que cada uno tenga la visión que tenga, pero para mí eso no es éxito, para mí eso no significa nada. Si yo tengo miles de millones, tengo una mansión y un coche lujoso en la puerta, pero no tengo la sensación de haber hecho nada por nadie ese día, eh, a mí me parece insignificante lo que yo estoy haciendo. Entonces, sí que yo tenía muy claro desde el principio, e incluso antes de querer ser fisioterapeuta, que la profesión que yo eligiera me tenía que llevar eso, a ayudar a alguien. Con lo cual, mi respuesta es un sí rotundo. Si probablemente no me fuera cada noche, y ahora ya te lo digo con certeza, llevar yo unos añitos en esto, habiendo ayudado a alguien, echado una manita, creo que sí me sentiría vacío. Pero luego me voy también a un plano personal. Yo creo que si cada mañana tú te levantas y cuando te acuestas no has hecho algo por alguien, no has dicho te quiero a tu padre o le has hecho un pequeño detalle mínimo de cariño a tu chica o has ayudado a alguien o has sido amable con la cajera del Mercadona. Sí, pequeños gestos que no cuestan nada. En efecto, yo creo que ese tipo de cosas son las que al final, como persona, te llenan. Si eres capaz de llevar eso al ámbito profesional,
es que me estoy dedicando a eso, me estoy dedicando a ayudar. Es que tengo la gran suerte de que tengo la posibilidad de que la gente me pida ayuda todos los días y yo tenga la posibilidad de ayudarle con mis conocimientos y con mis estudios. Hablemos de la suerte, ahora que la mencionas. ¿Suerte o trabajo, en tu caso? Mira, hay una frase que dice que la suerte te pille trabajando. Hmm. Al final, como te decía, yo me he tirado 10 años currando y estudiando. Y con adversidades, con problemas, e intentando, pues eso, esforzarme, ahorrar. Y en el camino he perdido muchas horas, he destinado muchísimo tiempo a estudiar, he perdido tiempo con mi familia, he perdido tiempo con mi hijo. Y al final, todo por eso, por intentar buscar ese desarrollo personal a través del trabajo en lo que creía y en lo que me desarrollaba. Con lo cual trabajo muchísimo. Pero también suerte. Yo creo que también hay factores de suerte. Yo digo que entré a la carrera de fisioterapia por 3 décimas. 3 décimas son muy poquito. Y no hay mucha margen de diferencia en el trabajo en esas 3 décimas. Con lo cual, pues probablemente mi vida hubiera cambiado sin esas 3 décimas. Pero bueno, siempre hay un trabajo detrás. Sí, imagínate que no lo sacabas. ¿Vale? Imagínate que tenemos un Raúl en un universo paralelo que sacó 4 décimas menos, no lo tiene. Si ese Raúl realmente se hubiese movido con la misma intención, el mismo ímpetu, no tengo duda que una de sus opciones, y en una de esas tantas realidades, habría sido volver a intentarlo y conseguir esas décimas y sacarlo. Entonces, claro, yo veo que al final la suerte sí que, como bien dices, que te pille trabajando, porque va a haber momentos que se den cosas que tengan una probabilidad muy baja, y si no estás ahí, no se va a dar directamente. Pero al final nadie te obliga a estar estudiando por sacar esta nota, nadie te obliga por estar intentando hacer un proyecto por 8ª vez, nadie te obliga a nada de esto. Ahora, que tienes el valor y la ambición de seguir intentándolo, adelante. Si pones el trabajo y algo que yo pienso mucho, que es una correcta actitud y tiempo, sí que creo que va a acabar saliendo. Ahora bien, luego ya depende de la persona y volviendo con algo que mencionabas, el tema de las soft skills, esas habilidades no técnicas que lleva a una persona implícitas, el saber hablar con las personas, esa inteligencia emocional, ese entender qué hay detrás de lo que te está diciendo una persona, qué motivaciones tiene, qué miedos, al final, esas variables que cuando una persona las tiene, probablemente llegue más lejos que otra que simplemente tiene las capacidades técnicas. Porque algo que yo os digo siempre, y con el tema en mi caso que me concierne, que es la fotografía, el vídeo, yo hace medio año no había tocado apenas una cámara en mi vida. Hay personas que llevan 10 años con una cámara y saben infinitamente más que yo. Y esto pasará en cualquier otro sector, pero hablo de esto porque lo veo desde dentro. Si esas mismas personas se moviesen de la misma forma, tuviesen el mismo ímpetu, tuviesen los mismos objetivos, que, oye, puede que no los tengan y, como decías antes, totalmente lícito, cada uno va a lo suyo. Pero al final es el valor que tienes como persona lo que... Más que el valor que tienes como persona, cuánto lo quieres, cuánto estás dispuesto a dar por ello y cómo de inteligente vas a ser para moverte y conseguirlo. Por eso me parece muy importante y toda la visión que nos estás dando. Y comentabas antes, ¿no? El que buscáis renovaros como centro de FISED. Son habilidades y son conceptos que hay quien quedará anticuado y no se renueve y fracase. Y hay quien no, hay quien conseguirá seguir avanzando como es tu caso, ¿no? Y como apunta todo. ¿Cómo ves el mundo de las redes sociales ahora que está tan en auge? Sí que es cierto que ya desde que empezaste y más con la pandemia ha tenido incluso más importancia, pero ¿cómo lo planteas esa presencia para las personas de que abran el móvil y seas parte de ellos? Mira, yo he de decir que he llegado a un punto en redes sociales que a mí me cuestan. Es decir, que me cuestan mucho. Pero sí que interpreto que es una herramienta para llegar. Y hay que entenderlo desde ahí. Yo
Personalmente veo que redes sociales tienen un problema grande y es el exceso de información. Con lo cual, cualquiera puede emitir juicios, cualquiera puede dar herramientas y muchas veces ni siquiera sabemos quién es la persona que está emitiendo esas herramientas. En ese ámbito muchas veces luchamos. Y luchamos ya no solo por el contenido en sí mismo, porque muchas veces intentamos dar elementos eh, por lo que a nuestro parecer es muy, muy interesante o creemos que es una necesidad en la población, pero al final está metido dentro de una maraña de un montón de información que llega quizá de otro modo, pues mucho más directo o mucho más, no sé, vamos a llamarlo pop, en el que es sencillo. Es sencillo, es fácil, son recetas rápidas y por desgracia la salud normalmente no son recetas rápidas. Con lo cual es complicado, es complejo y ya te digo, yo tengo ahí una asignatura pendiente con el tema de redes sociales y con el tema de la difusión a través del ámbito digital. Yo soy más de conferencias, yo soy más de ponerme delante de un público, interactuar con la gente, que después de la conferencia la gente te pueda llegar, te pueda preguntar, puedas interactuar, puedas hacerlo dinámico. Y es algo que, bueno, entre comillas, ya te digo, desde mi desconocimiento, desde las redes sociales y que soy novatísimo en esto, pues se puede hacer, ¿no? A mí el carácter cercano, el sentir a la gente, el tocar, el poderte interrelacionar de forma viéndote tu cara, no solo porque me hagas mensajes, reseñas y Sí. demás, sino yo creo que ahí es donde a mí me gusta, donde yo me siento cómodo, pero es verdad que ahora mismo redes sociales es algo súper, súper importante en el cual tenemos que saber explotar, tenemos que saber comunicar y bueno, estamos ahí en proceso y yo creo que en los próximos meses posiblemente intentemos dar un pasito más y intentar llegar a la gente con nuestro mensaje, con nuestros valores y que se nos vaya conociendo también un poquito por ahí. Sí, porque al final te va a repercutir en todos los otros aspectos. Me hablas, por ejemplo, de conferencia. Tú planteas ahora mismo una conferencia y lo más probable es que la gente que acuda sea directamente proporcional a la presencia que tengas en las redes. Porque sí, de boca a boca, tus clientes, en este caso también al ser algo tan cercano, vayan la mayoría. Pero ¿quién más? Esas personas que te siguen, has conectado con ellas a través de Internet, saben quién eres, saben cuáles son tus valores, ¿no? Al final, todo esto que nos estás contando hoy es lo que creo que cualquier empresa debería intentar transmitir para no cerrarse únicamente al pueblo, a la ciudad, al boca a boca, que al final son variables que no hay que descuidar para nada, pero sí que poco a poco, pues en este caso las redes, se van sumando ciertas variables, las cuales si quieres seguir progresando, te va a tocar jugar con ellas. Y si no, pues lo que hablábamos antes, habrá alguien al lado que sí que las use y termine por progresar un poco más. ¿Alguna vez has pensado o te has planteado tirar la toalla con esto de FISED? De decir, no saben las cosas, me llega una pandemia de repente y cierra todo, estoy al cuello con el tema económico y no sé si voy a poder seguir, mejor lo dejo y me pongo por cuenta ajena a trabajar en otro sitio. ¿Alguna vez te ha pasado algo así? Pues mira, refieres a la pandemia. La pandemia, como te decía, fue un ámbito muy duro. Al final, cualquier empresa por debajo del año normalmente no va, no funciona. Necesitan tiempo de asentamiento. Y nosotros llegamos y a los 7 meses cerramos. Al final uno es previsor, hace su informe empresarial, hace sus cábalas, juegas con cierto dinero, pero claro, una pandemia mundial no entra dentro de los proyectos. Y que cierres y te quedes a cero, completamente a cero. Eh, yo cuando llegué al primer día a casa, después de cerrar, además con el miedo de no saber si íbamos a abrir o qué iba a pasar o cuánto tiempo íbamos a estar encerrados, yo llegué, cogí mi pijama y lo colgué de mi barra de dominadas para verlo en el pasillo todos los días. A partir de ahí me senté en la silla y lo que dije es, hostia, eh, ¿qué hago? ¿Qué hago con esto? Fisioterapia. Tengo que tocar a la gente, tengo que estar presente. ¿Cómo lo hago? Pues de repente te pones a pensar.
Y sí, yo llegué y le dije a mi hermano, oye, en cuanto abráis, mi hermano trabaja en un bar, digo, Ujú. vete buscando hueco para mí porque yo tengo que pagar facturas y esto no sé cómo va a ir. Eh, pero a partir de ahí hice un acto de reflexión y dije, no, esto no va a acabar conmigo, vamos a buscar otras vías. ¿Qué hice? Aprovechar para entender la empresa, para entender valores, para generar proyectos nuevos para cuando volviera. Yo creo que, y siempre a mí me ha llamado mucho la atención este principio de reinvención, de levantarse, del fénix que renace después de las cenizas, ¿no? Y cuando uno está con la soga al cuello, tira para adelante y se renueva. A partir de ahí empecé a llamar a pacientes, empecé a hacer clases online de ejercicio terapéutico, empecé a hacer un seguimiento de aquellos pacientes que habíamos tenido eh, y que se habían quedado a medias en los tratamientos, mandándoles ejercicios, mandándoles vídeos con los ejercicios y todo esto de forma gratuita, sinceramente. Al final la idea era seguir cuidando a la gente, pero también con un carácter empresarial de decir, o sea, si yo cuido a la gente, lo que ahora puede parecer una pérdida de tiempo a nivel económico es una inversión. Vamos a invertir en la gente, vamos a intentar cuidar desde los valores, desde los principios, porque eso al final va a repercutir. Como te decía antes, una de las cosas que más valoramos en los comentarios que hace la gente, en las reseñas que nos hacen en Google, etcétera, es me siento a gusto, me siento importante, me siento bien tratado, y eso, en definitiva, el que la gente se sienta segura de que no vas a darle más sesiones de la cuenta, el que vas a intentar ahorrar las sesiones, en que la gente le cueste menos, en que la gente la puedas ayudar, el que la gente le mandes un WhatsApp para ver dentro de una semana cómo va y ya decidimos si hace falta ver más o no hace falta ver más, etcétera. Y muchos pacientes me dicen, "Joder, así no vas a hacer negocio". Y yo digo, no, no, así es como yo hago negocio. Yo no quiero que tú vengas 27 veces. Yo quiero que tú te sientas lo suficientemente cómodo y lo suficientemente bien para que venga tu hermana, tu hermano, tu vecino. Y así es un poco como hacemos. El ver familias enteras viniendo a FISET en varias disciplinas, para mí es muy gratificante el ver que, pues eso, no se lo has recomendado a alguien que no conoces, no, se lo has recomendado a tu madre, se lo has recomendado a la gente que quieres. Para nosotros eso es muy importante. Con lo cual, al final, hay que reponerse y ver esto. Que en momentos determinados uno tiene la visión de que esto es difícil, que lleva mucho curro, de que le echas muchas horas y que, bueno, hay veces que dices, "Joder, a nivel económico parece que esto no tira". Pues sí, es verdad. Pero al final, si yo creo en eso, en que si tú haces las cosas bien, mantienes tus valores y tiras adelante, las cosas las vas a hacer bien. Y si haces las cosas bien, la gente lo ve. Y si la gente lo ve, pues viene y al final, pues comer de esto. ¿Qué consejo le darías a una persona, ¿no?, que precisamente se encuentra en esta posición de decir, mira, estoy intentando desarrollar X proyecto y, y no consigo arrancar? Estoy ahí que intento ir con algún cliente, ya sea pues producto o servicio, pero no termino y tengo la otra opción que es, mira, me pongo a buscar trabajo y encuentro, ¿no? ¿Cómo le animarías? O también te pregunto si le animarías a seguir intentando ese proyecto. Mira, yo creo que hay diferentes aspectos a tener en cuenta ante esto. Y hay que ser crítico con uno mismo. Lo primero es, ¿lo estoy haciendo bien? Realmente, las cosas no están yendo bien porque yo estoy haciendo algo mal, porque no soy lo suficientemente bueno. Y a partir de ahí, igual es que toca estudiar más, o ser más hábil, o practicar más, o hacer las cosas diferentes. También hay una frase que dice que si haces las cosas igual, pues no esperes resultados diferentes, ¿no? Al final la idea es esa. El carácter profesional parte de entender las situaciones, las necesidades y a partir de ahí intentar ser lo mejor posible. Si uno cree que es muy bueno en todo, que lo hace todo fenomenal y que no tiene nada que aprender, generalmente vas a fracasar casi seguro. A partir de ahí hay un ámbito de es eso, de esfuerzo, de trabajo en el que yo creo muchísimo y luego sí que hay un ámbito, aunque creo que no hay que pecar de él, que es el ámbito motivacional.
Es decir, esto de yo puedo con todo y si lo sueñas puedes hacerlo, estas cosas y tal, pues como tacita, y yo la tengo, he de decirlo, la tacita del Mr. Wonderful, pues está fenomenal, pero hay que ser consecuente. Es decir, está bien soñarlo, pero hay que ser ordenado, hay que estudiar, hay que ver las cosas que uno está haciendo bien y las cosas que está haciendo mal. Es muy duro muchas veces ser crítico y sobre todo en ámbitos de salud en el que ves que no tienes los conocimientos o la habilidad suficiente como para ayudar a alguien. Ahora, mi principio es, si viene alguien y yo no sé, tranquilo que en la segunda sesión lo voy a saber. Y probablemente me vuelva un especialista en tu dolencia. Y no voy a caer dos veces en lo mismo. Y si tú vienes con una dolencia, no sé, de pie, y pues me voy a aprender esa dolencia lo máximo posible. Voy a intentar entenderla lo máximo posible. Pero es que no solo voy a entender esa dolencia, voy a intentar entender todas las dolencias relacionadas con el pie que haya que se me puedan estar escapando. Y a partir de ahí, uno es mejor. A partir de ahí también, el comunicar, como decíamos antes, el llegar a la gente, el intentar que la gente te conozca, el intentar que la gente sepa de ti. Sí, porque si Eh, no, ¿a quién le vas a vender? sí, Si tú haces muy bien un trabajo, pero nadie lo sabe, no vas a vivir de esto, no vas a ayudar al que tengas al lado que le digas, oye, mira, te echo una mano. Guay. Pero si pretendes crear algo más allá, va a estar complicado. Veo esencial el cómo lo estás planteando, lo primero, mira hacia adentro. Lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, ¿no? Porque muchas veces directamente nos vamos a lo externo. ¿Será que hay mucha competencia? ¿Será que no estoy en el mercado correcto? ¿Será que el de al lado está bajando los precios? Entonces yo te... No. Primero, ¿vale la pena lo que estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy enfocando? ¿Puedo mejorar? Lo veo súper importante y creo que se puede sacar mucho valor de ahí. Moviéndonos ahora a un apartado un poco más, pues como te comentaba antes, ¿no? De la fisioterapia puro y duro. Recuerdo, no sé de dónde exactamente lo escuché, pero que, bueno, sí, de hecho fue con un cliente que formó parte de FISET que le recomendé yo, porque no sé si lo hemos comentado, porque justo antes se ha cortado al principio, que Miguel, el Miguel nutricionista que estuvo aquí hace 2 episodios, creo, forma parte de FISET y trabaja en la clínica. Le recomendé a una persona que fuese y me acuerdo que me comentó que te había preguntado sobre la máquina de andar, una máquina de correr, estas de toda la vida. Y que le comentaste que no lo ves óptimo y que prefieres pues, que salgas a dar un paseo, que hagas unos estiramientos. Y me quedé con la curiosidad de por qué no ves bien las máquinas, las cintas de andar, de correr. bueno, no es que no la vea bien. Al final son herramientas y son herramientas útiles. Yo cuando hablo de actividad y de ejercicio físico pongo en énfasis varios factores y son cosas que recomiendo a los pacientes. La primera es intenta salir a la calle por las bondades que tiene el que te dé el sol, el que respires aire puro, nos metemos en oficinas, estamos todo el día encerrados en habitaciones y es algo fundamental a nivel de salud, totalmente evidenciado, que el deporte en la calle, el ejercicio en la calle, tiene más beneficios. Mm. Con lo cual, si tengo que andar en cinta o tengo que andar en la calle, mejor la calle. El segundo aspecto es, y lo digo así medio en broma, medio en serio, es sal con alguien que te caiga bien. Y lo digo porque, bueno, al final tú puedes tener como compañero de salida, de caminar o de correr al marido, y va a otro ritmo, anda metiéndote caña y al final, pues bueno, no es el mejor compañero. Pero Sí. un compañero te va a motivar. El día que no te apetezca, te va a ayudar a que salgas tú. Cuando no le apetezca a él, vas a motivarle tú, con lo cual eso también te va a automotivar. Te va a generar adherencia, que es algo que es un problema elemental sobre los pacientes. Adherencia a que continúes en la actividad física, el ejercicio. Eh, y sobre todo, y la última patilla es un poco el que hagas lo que te guste. Eh, Han podido decirte que lo mejor para tu espalda es el pilates, la natación, pero si a ti no te gusta nadar, vas a ir 2 días a nadar. Si a ti no te gusta el pilates, te vas a aburrir o lo vas a dejar. A mí lo que me interesa como fisioterapeuta y para tu salud es que te muevas.
es que te diviertas, es que estés mucho tiempo. A día de hoy sabemos que además el espectro lúdico de la actividad física, del ejercicio, tiene factores mucho mayores y agrandan el propio ejercicio. Con lo cual, para mí, esas son las tres patas fundamentales. Ahora, vamos a ser realistas. Si tú llegas a las 8 de la tarde de trabajar, tienes a tus niños al otro lado de la habitación y no puedes salir a la calle, no puedes quedar con nadie, no puedes ir al gimnasio, yo digo que hay el elemento ideal, y lo que sería lo ideal, que es esto que te comento, y el poder desarrollarte en un ámbito social, hacer el deporte que te guste, levantarte a las 10 de la mañana, ir a Sí. entrenar tranquilamente, después de tu desayunito, etcétera. Pero es que la realidad es otra. Y la realidad es que a lo mejor solo te quedan 20 minutos al día y con los niños al lado viendo la televisión. Pues bueno, al final, si tu herramienta es la cinta, tira de cinta. Sí, que pongamos siempre los objetivos, ¿no? Pues lo ideal es esto y a partir de ahí, oye, adaptarse a cada uno, como has dicho. Si algo no te gusta, por mucho que sea lo ideal, lo perfecto, es que no va a ser lo perfecto para ti. Va a ser lo perfecto en general, pero la especialización y la individualización va a ser lo que al final a cada uno le dé lo que realmente es perfecto para él, ¿no? Y algo que has nombrado, el tema del juego. Utilizar el juego, utilizar ese momento lúdico como, oye, no perdamos esto de vista, porque si tú te lo estás pasando bien, en este caso, ponte, un niño, no le gusta hacer deporte, le está mandando en casa, no, es que no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro, pero luego el niño se muere por ir a la piscina a jugar con sus amigos. Es perfecto. Aunque lo otro pongamos que puede ser un poco más positivo, oye, que el niño quiere ir a jugar con los niños a la piscina, perfecto, va a estar haciendo deporte y se va a estar divirtiendo, lo va a asociar a algo positivo, no le va a generar esa fricción en el medio, largo plazo. Entonces, no perdamos de vista que lo más importante es pues, que al final te lo estés pasando bien. Va a haber momentos para todo, evidentemente, pero sí que vamos a buscar esos ideales, ¿no? ¿Cuáles son, tú dirías, a la hora de trabajar en la clínica, las dolencias más, dolencias, molestias en general más comunes? ¿Y, y qué consejo le podríamos dar a las personas para prevenir, ¿no? Para irnos a ese porqué, no a la consecuencia. Pues mira, más que decirte la patología, te voy a decir los porqués. Como te he Vale, dicho, recalcamos los porqués. Y generalmente los porqués, más allá de lo que duela, que sí es verdad que también hay estadísticas de patologías o de dolencias que son más prevalentes, nos vamos a encontrar que la gran mayoría van a estar causadas por sedentarismo. No sé, 80-90% de mis pacientes son trabajos sedentarios, informáticos, contables, administrativos, etcétera. Y el estrés. Se denomina el estrés ahora mismo como la enfermedad del siglo XXI. Y es que es así, y lo vemos a diario. A partir de aquí, con esas dos vertientes, encontramos dolores lumbares, que suele ser lo más habitual, dolores cervicales, y a partir de ahí un montón de cositas, hombros, rodillas, etcétera. Pero la gran mayoría tienen ese ámbito en común, es el sedentarismo, la falta de actividad. Con lo cual la recomendación, pues clara, hay que moverse más. Mira, hace poquito leía a un biólogo que hablaba que el ejercicio es el fracaso de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Una sociedad tan sumamente sedentaria que necesitamos gimnasios para poder hacer actividad. Con lo cual, pues bueno, es que nos está diciendo algo, que es que igual nos tiramos demasiado tiempo sentados, somos máquinas de movimiento y que poco a poco, por ese sedentarismo, vamos perdiendo recursos. Yo creo que es la herramienta fundamental. Creo que necesitamos dar recursos al organismo para poder adaptarse a nuestro medio. Si no le das recursos al cuerpo, no se va a adaptar. Si tú pretendes darle recursos para que se tire sentado todo el día, probablemente lo haga muy, muy bien. Ahora, no le pides la pateada del domingo por la sierra, porque probablemente al día siguiente estés doblado. Y no, la culpa no es de la pateada, la culpa es que tu cuerpo no tiene recursos suficientes como para asumir un cambio tan drástico. Con lo cual, tenemos eso, mantenernos activos con esa intención de generar recursos al organismo para que pueda adaptarse a cualquier situación. una persona que tenga poco tiempo, que le cueste porque ya lo ha intentado varias veces y no se ve capaz, ¿qué consejo o cómo le animarías a decir, mira, vamos a empezar con estos pequeños pasitos, poco a poco, creándote una nueva identidad, un autoconcepto mejorado donde
te veas capaz y seas consciente de que puedes hacerlo, ¿cómo empezarías a tratar un caso como este? Pues mira, básicamente escuchando. Vamos a escuchar al paciente. Vamos a escuchar qué problemática hay. Vamos a intentar acordar. Al final, el terapeuta nunca debe ser la voz. Debe ser el conocimiento en el cual uno se puede apoyar como paciente para buscar su mejoría y buscar su salud. Con lo cual nos tenemos que, como terapeutas, que yo siempre digo que los terapeutas en general tenemos mucho ego, pero nos tenemos que desprender un poquito de ese ego de salvavidas y de curar a la gente e intentar escuchar más y acordar con los pacientes cómo se pueden ayudar. Nosotros intentamos ayudar a ayudarse, que sería lo esencial. A partir de ahí es eso, ¿no? Tenemos que ver las necesidades, los horarios, el tiempo, los inconvenientes. ¿Te gusta el deporte? ¿No te gusta? Yo les digo a mis pacientes, ahora mismo los gimnasios son centros preparados para la gente que no le gusta el deporte. Centros con musiquitas, con coreografías, con ámbito social, con un montón de luces, músicas, colores y de todo. Incluso con vestimentas para captar la atención de la gente, un ámbito social. Vamos a intentar entender es eso, ¿qué te gusta? ¿De qué tiempo disponemos? ¿Qué es lo que podemos hacer? Y hacer entender también la importancia. A día de hoy, aunque parezca mentira, nos encontramos dos extremos. O gente que hace muchísimo deporte y está metida en gimnasios un montón de horas al día, o gente que no se mueve nada. Pero tenemos que hacer entender que el punto intermedio y ese gesto entre grises es donde nos tenemos que mover la población normal. Y la importancia de la actividad física y del ejercicio, muchas veces por eso, por suplir. A día de hoy, el ejercicio físico es la mayor evidencia en la mayoría de patologías en los diferentes sistemas de nuestro cuerpo. Es decir, tenemos la cajita de pastillas de ejercicio que van por encima de cualquier evidencia de cualquier otro tratamiento químico. Con lo cual, vamos a intentar ver e individualizar, como tú bien decías antes, la pildorita a la persona. Y si esa pildorita no queda otra, que es irte con el sábado con los niños a montar en bicicleta, a darte una vueltecita, pues es eso. Y si cuando llegas tienes 15 minutitos y en esos 15 minutitos puedes hacer 4 fondos, 4 sentadillas y 2 ejercicios de estiramientos que el fisioterapeuta te ha mandado para movilizar un poquito más, es fundamental. Al final es eso, es escuchar y a partir de ahí intentar recetar de forma individualizada y de forma facilitada al paciente para que llegue. Para que no haya fricción, para que pueda mm, a ejecutarlo sin que sea como un, uff, me toca hacer esto. Al final es lo que termina por tirarlo todo por la borda, ¿no? Por cómo hablabas del gimnasio, que me parece curioso y en cierta medida también estoy de acuerdo. Me gustaría saber si tú en algún caso o en qué casos mandarías a alguien el ir al gimnasio a hacer X actividad o prefieres que sea de forma más natural, por así decirlo, al aire libre con su propio cuerpo, a lo mejor más similar a la calistenia, o cómo ves ese trabajo más de fuerza. Yo creo que el enfoque sigue siendo un poco igual. El enfoque es intentar buscar el que le gusta al paciente y cómo. Hay gente que entra muy muy bien en ejercicios con resistencias, con máquinas, con pesos e incluso les motiva a levantar peso y tenemos que aprovechar eso. Hay gente que detesta, yo digo que tienen alergia al hierro, ¿eh? Les quema el hierro en la mano, les parece súper aburrido. Con lo cual, pues tendremos que ver otras alternativas. Y es verdad que el elemento de fuerza es algo que en la gente, en la población que no le gusta el ejercicio en general, es un poquito más complicado. Igual que el cardio es mucho más fácil de introducir a través de, como te decía, actividades coreografiadas, el propio baile, por ejemplo, o salir a caminar, bicicleta, nadar, etcétera, es como más sencillo. El deporte de resistencia y que además en los últimos tiempos estamos viendo la importancia que tiene el mantener un tono muscular adecuado, sobre todo en ciertos grados de población, en personas mayores, en mujeres menopausia, etcétera, que tienen una propensión mayor a una sarcopenia, una pérdida de musculatura. Y que está relacionado directamente con la salud de estas personas y con el desarrollo de ciertas enfermedades, pues bueno, es complicado. Entonces, bueno, entendemos esa problemática
intentamos adaptarla en la medida de lo posible. Mira, por ejemplo, nosotros en el centro tenemos actividades grupales en las cuales trabajamos todos esos aspectos. No es un gimnasio como tal, pero utilizamos esos elementos e intentamos hacerlo atractivo, intentamos hacerlo divertido, intentamos, yo digo que medio casi engañar para que el paciente no sepa lo que está haciendo, pero cuando salga por la puerta diga, jo, he trabajado, el musculito está duro. Pero como eso, como un elemento lúdico de juego, a través de elementos de superación, utilizando al grupo como medida de apoyo. Mm. Miguel, que referías a él, también tiene una actividad en el centro y yo siempre digo que él tiene un foco genial, porque lo hace a través del juego todo. Y sus pacientes no saben que están haciendo ejercicio, Ellos simplemente vienen a van jugar. allí, sacan su niño interior y se lo están Mm. pasando pipa. eh, pero leche, cuando acaban, te los ves a todos colorados como un tomate, rojos y diciendo, pues he trabajado un montón. Esa es un poco la idea, el hacerlo atractivo a la población, pues eso, como te decía antes, que no le gusta el hierro, que no le gusta el gimnasio y hay elementos, y se puede, se puede. Sí, que sea como sea, mm, consigas que la persona esté, lo que estamos repitiendo tanto, a gusto con lo que esté haciendo. Voy a irme ya a últimos temas. Uno que es un poco más en concreto, pero creo que puede afectar a muchas personas y es cuando hablamos de, yéndonos más al tema fitness, gimnasio, hay un dolor que se suele repetir mucho y es el típico dolor de hombro. Por la zona anterior, hay veces que tiene que ver con la inserción del pectoral, hay otras veces que tiene que ver con el manguito rotador. Y al menos a la conclusión que he llegado yo, y ahora me corregirás y me darás tu opinión, es que muchas veces, y esto aquí lo estemos hablando con Juan Frank, que es otro chico que es entrenador personal que vino aquí, y es el tema de la movilidad, que es para mí la gran olvidada, pero que tiene tanta importancia de, es que a lo mejor lo que te falta son 500 horas de estiramiento en cada músculo y ya verás cómo todos tus dolores se van, o la mayoría de ellos. ¿Crees que esta es una potencial solución para muchos problemas o simplemente para algunos en concreto y que hay otras soluciones más allá que no se nos escapan? Pues mira, vuelvo otra vez a herramientas que yo suelo utilizar en consulta. Hablo igual que antes hablaba del ámbito de entrenamiento, ¿no? Y que lo que engloba fuera de las circunstancias externas, digamos. Aquí hablo de que cuando hacemos ejercicio tenemos que tener tres factores en común. El primero, el factor cardiovascular. Necesitamos darle oxígeno al cuerpo, necesitamos que tus pulmones y tu corazón se muevan. Por otro lado, el trabajo muscular. Es importante mantener el músculo fuerte. No hace falta que sea muy grande. Cuando hablamos de musculatura en población pues eso, mayor, por ejemplo, la gente se asusta. O incluso en población fémina, en que también se creen que estamos hablando de unas hipertrofias y nada, nada que ver. Es simplemente el mantener un estado óptimo de salud muscular. Pero luego, efectivamente, el movimiento. Yo hablo de la riqueza del movimiento, el que sea un movimiento fluido, en el que sea un movimiento amplio, en el que sea un movimiento rico. El problema de muchos ejercicios o muchos deportes incluso es que los movimientos son muy limitados y muy repetitivos. Con lo cual, esto va a generar, como te decía antes en cuanto a los recursos del cuerpo, a que tu cuerpo se acostumbra a ese tipo de movimientos. ¿Qué ocurre? Que en diferentes ámbitos de la vida vamos a salir de esos movimientos. E igual el cuerpo no tiene esos recursos. Eh, Más allá del estiramiento, ahora mismo por evidencia sabemos que los estiramientos además están en boca de que igual no tienen la tanta eficacia como pensábamos y están muy en entredicho y hay diferentes vertientes discutiendo. A mí no me gusta discutir, creo que igual las dicotomías y los extremos no son buenos. Al final nos tenemos que quedar con la esencia e intentar comprender la utilidad de cada Sí, de herramienta. cada cosa. El estiramiento es una labor, la movilidad en sí misma, es decir, el mover en rangos grandes y aprovechar los rangos de movimiento de todas estas dos articulaciones va a ser positivo. El mover los músculos en tonificación en rangos óptimos y en rangos grandes y diversos, es decir, que si siempre hago pecho con el mismo ejercicio, es que no voy a saber que ese pecho va a poder contraerse en otros movimientos, en otros recursos. Y así va a ocurrir con todas las articulaciones. Con lo cual,
respecto, por ejemplo, a la patología que decías de hombro, pues es un elemento más muchas veces de falta de movilidad, de falta de riqueza en el movimiento, ya no solo a nivel articular, sino también a nivel muscular. Y también es importante entender que nosotros no somos hombros por ahí andando, ni piernas, sino que estamos en conjunto. Y muchas veces ese hombro, además se le llama el complejo de hombro, es eso, es muy complejo, está metido o relacionado con la caja torácica, con la zona dorsal. Y a lo mejor es que la zona dorsal no se mueve, o a lo Ya. mejor es que las cervicales no están haciendo su labor. Al final es eso, tenemos que entender, vamos a ver a todo el paciente, vamos a entender qué es lo que está ocurriendo, porque la misma dolencia puede venir por vías diferentes dependiendo de el paciente y de su morfología y de su actividad diaria. Sí, que muchas veces creemos que tenemos un dolor en X punto, pero es que puede ser que el motivo de esto venga 30 centímetros a la izquierda y digas, pero ¿cómo es esto posible? Si me duele el pecho, ¿qué tiene que ver la espalda? Pues probablemente más de lo que nos pensamos y más en casos donde no tenemos ningún conocimiento sobre esto. Creo que hemos tocado un poco todos los temas que tenía pendientes, más allá de, como te comentaba, de que por mucho que yo tenga pues unas ideas, al final creo que la riqueza, ¿no? Como también comentabas, está en fluir y en mantener una conversación como si estuviésemos pues tomando un café fuera de cámaras. Entonces, me gustaría que, si quieres mandar un último mensaje, sobre todo enfocado a esas personas que están con ciertas ideas, ciertos proyectos, ciertas motivaciones, las cuales sean o no gigantescas y abrumadoras, como hablábamos, o sea simplemente pues es que quiero irme a dormir contento y despertarme con ganas. ¿Qué mensaje o qué palabras les mandarías? Pues mira, no sé si estoy en la posición de mandar mensajes y dar consejos a nadie, pero Te, bueno, te- te- te sí. planteo entonces distinto. ¿Qué le dirías a ese Raúl de hace 15, 20 años? Pues mira, te lo recojo. Le diría que el esfuerzo generalmente tiene sus frutos. Que te formes, que creas en tu proyecto, intentes organizarte para ver cómo llegar a ese proyecto. Que nunca pierdas la motivación y si la pierdes, tengas una buena organización, unos buenos estudios, una buena formación en la cual apoyarte cuando esa motivación tiembla. Que continúes y sobre todo que mantengas tus valores, que al final es lo que te mantiene tranquilo. Que no te crees falsas expectativas y que intentes ir pasito a pasito y como decías tú muy bien antes y lo comparto completamente, es disfrutar del camino. Los objetivos, el ver la montaña al final del camino es precioso y nos da muchas veces una dirección, pero si solo vemos la montaña, nos perdemos un maravilloso camino y las cosas que hay por medio. Con lo cual, pues eso, día a día, mucho curro, mucha autocrítica, mucha autorreflexión, mucho desarrollo profesional, personal, que es lo que nos va a dar al final, es eso, no nos vamos tan lejos de lo que es la evolución personal a lo que es la evolución en cualquier emprendimiento. Con lo cual hay que hacer cosas muy similares, con sus bajones, con sus caídas, levántate, tira, engánchate otra vez en tus estudios, en tu trabajo. Si no funciona, haz las cosas diferentes. Si funciona, haz las cosas diferentes, mejóralas y continúa un poco en el proceso. Pero sobre todo es eso, a mi punto de vista, que uno no pierda los valores y que eso, de irse a la cama tranquilito todas las noches, de que uno ha aportado un granito de arena a alguien o a la sociedad en la que hagas un poquito mejor tu día y el día de los demás. Totalmente. Al final concuerdo con todo lo que has dicho y sobre todo remarcar, yo sí que quiero el tema de lo que has mencionado del desarrollo de uno mismo, ese desarrollo personal acompañado del profesional. Sí que creo que al final lo profesional se basa y parte de lo personal, que si no centramos toda nuestra atención en mejorar como individuo, en trabajar tu autoconcepto,
en intentar tener una visión, una actitud la cual te impulse a ir a más, pero sin perder la visión de esos valores tan importantes, creo que nada de esto tendría sentido. Así que antes de, pienso yo, y le aconsejo a ese Rafa de hace 5 años, obsesionarte con X proyecto, X idea, X lo que sea, tengas claro de por qué quieres ir a X punto, cómo quieres llegar a ese punto y qué estás dispuesto a sacrificar. Y que en ninguno de esos casos estés dispuesto a sacrificar quién eres tú y lo que realmente quieres llegar a transmitir al mundo en este caso, ¿no? Así que muy bien, te agradezco el que hayas querido venir, el que te hayas reservado especialmente para poder venir, porque como me has contado, pues estáis hasta arriba en FISED. Así que eso por un lado, y por otro lado, a todos los que nos estáis escuchando, viendo, espero que os haya gustado el capítulo. Iremos continuando con este tipo de entrevistas. Ya os comentaré, iremos también abriendo a otros sectores, otros nichos más allá del deporte y de la salud, que también creo que son importantes. Cualquier cosita, cualquier comentario, ya sabéis que lo podéis dejar pues, por cualquier red social, Instagram, YouTube, mandarme un mensaje a mí, yo estaré encantado de leerlo, aparte de que lo leeré sin problema. Así que nada, lo dicho, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.